Bueno, bien, muy buenas noches para todos. Espero que Buenas estén bien. noches. Bienvenidos pues a esta nueva semana, a esta nueva clase de Física 2, a este nuevo corte académico que iniciamos pues ya prácticamente es el día lunes o esta semana. Entonces vamos a echarle una miradita aquí a toda la parte de la plataforma. Entonces tenemos aquí corte uno que ya pasó, corte 2. Entonces fíjense que el corte número 2 arrancó desde el 21 de septiembre y vamos hasta el 1 de noviembre. Entonces, como ven, son 6 semanas de trabajo, teniendo en cuenta de que en la semana 6 pues estamos en semana de parciales. Y pues en esa semana pues no la contamos porque no vamos a ver nada ahí esa semana, solo vamos a aplicar el parcial. Del 21 al 27 de septiembre, que es esta primera semana, pues vamos a ver lo que son características de una onda. Entonces eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Ya vamos a empezar a mirar qué es una onda, características, cuáles son sus funciones y demás. Aquí presentamos pues el material de estudio, volvemos a replicar los libros que teníamos en el primer corte para los que no lo han descargado, para que por favor los descarguen. El material audiovisual de qué es una onda y demás. Después vamos a ver lo que es fenómenos ondulatorios. Entonces por aquí teoría del éter y demás. Material audiovisual. Luego vamos a ver ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético. Entonces ahí también vamos a revisar en este caso una lectura. Ese es como el quiz, por así decir, de este corte. Es esta lectura sobre teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Luego sigue ondas mecánicas y el sonido. Entonces vamos a revisar toda la parte del sonido o las generalidades sobre el sonido y las ondas mecánicas. Taller propuesto. Ah, bueno, listo. Entonces aquí está algo aquí sobre el sonido, un juego, una aplicación. También hace parte ahí del quiz de este corte. El efecto Doppler, que lo vamos a ver en la semana 5. Y aquí tenemos el taller. Entonces el taller va ahora desde el 29 de octubre. La fecha de entrega es el 29 de octubre. Entonces es el domingo 29 de octubre, o sea, cuando cerramos esta semana número 5. Entonces, como ven, pues tenemos ahí varias cositas para ir revisando, ir mirando. Y el parcial, entonces que está programado para del 26 al 1 de noviembre, que es la semana número 6 de parciales. Entonces, eso sí. Bueno, entonces ahí tenemos la parte del segundo corte. Como vemos, nos vamos a encargar o vamos a ver toda la parte de la forma ondulatoria. Entonces ya salimos del movimiento armónico simple y ya nos adentramos hacia la parte de las ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Y el último corte es la parte electromagnética. Entonces ahí vamos a ver algo sobre la ley de Coulomb y demás. Entonces, el plan de trabajo, entonces ya pueden descargar el plan de trabajo donde tenemos obviamente las fechas, lo que se va a hacer, tanto de este corte como del siguiente, para que irlo leyendo y ir revisando cualquier cosa. Frente a las notas, entonces, como se dieron algunos plazos para los estudiantes, pues entonces todavía estamos por acá revisando notas. Bueno, las de ustedes no las he subido, pero apenas mañana, para que por favor estén pendientes, mañana hacia el mediodía, ya subiré sus notas en el foro de avisos o en el foro de noticias. Bueno, en el foro de noticias. Ahí subiré las notas para que por favor las revisen y las puedan revisar antes de subirlas a Cisco, que tengo tiempo hasta el lunes de subir a Cisco las notas. Entonces sí he estado ahí un poco demorado con las notas, pero bueno, ya este fin de semana pues ya estoy al corriente, mejor dicho. Ya estoy ahí finalizando algunos detalles, entonces para que por favor lo revisen el día de mañana. Sin embargo, apenas se suba algo al foro, creo que automáticamente les llega a sus correos una notificación. Entonces, eh, para que estén ahí pendientes de las notas. Entonces ahí ya. Entonces, cerrando este panorama, bueno, revisemos aquí el taller. Claro que debemos tener el taller aquí. Taller segundo corte.
Bueno, entonces aquí en este segundo corte, pues aquí están las diapositivas que yo utilizo para el curso. Son las diapositivas que siempre trabajo, que ahí las dejo, ahí están prestas para que las puedan consultar. Y aquí tenemos el taller de segundo corte académico. Entonces, las ecuaciones que posiblemente se pueden usar. Aquí vamos a ver sobre características de una onda. Entonces, eso es lo que vamos a tratar, por ejemplo, en esta primera clase. Toda la parte de características de una onda. Graficar funciones trigonométricas. Graficar funciones trigonométricas. Entonces acá hay un link para que por favor lo revisen, revisen ese YouTube, ese video que nos permite realizar pues esas ecuaciones de onda. Pueden trabajar GeoGebra. Bueno, sigue fenómenos ondulatorios. Esa es la siguiente clase. Entonces aquí ya hay una parte de investigar sobre la biografía de Newton, la biografía de Huygens. Entonces, ¿qué son los fenómenos ondulatorios? Bueno, otra vez. Ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético. Entonces, miren acá. Realiza de manera individual un resumen lo más descriptivo posible de la lectura que se llama teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Entonces, esa es la lectura que yo les mostraba ahorita en la plataforma, donde está colgada. Vamos a echarle aquí una revisadita. Entonces, fíjense acá, eso, aquí está, mírenlo. La lectura, teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Entonces, a eso hacía referencia. Revisar los videos de la semana número 3. Entonces, revisar qué es el espectro electromagnético, cómo se caracteriza, el tipo de ondas, bueno, más como de investigación. Entonces, revisar, mirar, ya como profundizar un poquito más en el tema y responder qué es la luz. Entonces, ahí está. Sobre el sonido, entonces aquí empezaremos característica del sonido, velocidad del sonido, eh, cómo se puede hablar sobre el sonido. Entonces aquí están los ejercicios alusivos al sonido. Aquí está sobre la intensidad del sonido, entonces todo lo que se puede hablar sobre intensidad del sonido. Entonces tenemos dos situaciones. Una que es la intensidad del sonido como tal, que es la potencia sobre el área, y la otra es el nivel de intensidad de sonido, que es donde ya hablamos de los decibeles y los beles y todo lo demás, los decibeles sobre todo. Y el último tema es el efecto Doppler, que pues contempla toda la parte de observador y de fuentes emisoras de sonido, perdón, donde pues se tienen contempladas diferentes situaciones. Entonces aquí hay una ecuación general, pero dependiendo de la situación o del contexto que se esté presentando, pues entonces hay una ecuación para cada uno. Esta es la ecuación general, pero pues para cada uno de los contextos entonces se tiene aquí en cuenta algunas variaciones. Y aquí están los ejercicios con respecto al efecto Doppler y acá vamos. Entonces aquí pues el taller, como ven, contempla todos los temas que se deben abarcar en la asignatura. Entonces vamos a proceder lo más, digamos como lo más general posible frente pues, a todo esto que es las ondas y que por lo tanto pues lo podemos hacer. Bien, el parcial de este corte pues está programado, está propuesto, es un parcial pues con respuestas de selección múltiple con única respuesta. Sin embargo, pues si alcanzamos a hacer el laboratorio, si podemos hacer un laboratorio, entonces el laboratorio será el próximo parcial. ¿Sí? Porque tengamos en cuenta que el tercer corte, el examen final del tercer corte, si es final, abarca todos los temas vistos y pues ese sí es un examen, ese sí no podemos hacer un laboratorio. O hay un laboratorio, pero entonces ese se contempla como el quiz de la asignatura. Entonces, para que le echen ahí un vistazo a la plataforma y lo revisen. Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que he comentado, de lo que he dicho. No, profe, pues cuando entremos en materia yo creo que saldrán las Eso dudas. sí, vale. Listo, bien. Entonces vamos a ver lo de la parte de las ondas. Bueno, entonces la segunda unidad o la segunda parte de este curso
Es donde se trabaja las características o todo lo referente a las ondas. Entonces, ya vamos a dejar un poco de lado el movimiento armónico simple, pero los conceptos del movimiento armónico simple se traen para poder hablar de ondas. Eso sí es fundamental. O sea, si uno no ha estudiado el movimiento armónico simple, no podemos estudiar las ondas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí vuelve y se toman en los conceptos de frecuencia angular, de, de periodo, de tiempo, de velocidad, todo ese tipo de conceptos que se trabajan allá en el movimiento armónico simple, se traen para trabajarlas aquí en ondas. Entonces, eh, hay varios tipos de onda, hay varios tipos de onda. Las ondas, las últimas ondas que han encontrado, las últimas que han detectado, las que se han puesto, digamos, en marcha, son las ondas gravitacionales producidas por hoyos negros pues muy distantes a la Tierra. Esas ondas fueron predichas por Albert Einstein, pues más o menos como en el 60, donde decía que la interacción de cuerpos masivos como hoyos negros pues perturban el espacio-tiempo y crean ondas gravitacionales. Entonces, esas ondas fueron detectadas hace unos años, ya se habla de ondas gravitacionales y pues ahí confirmaron una teoría de Einstein. Esas son las últimas ondas que se han encontrado y las últimas que se han, digamos, caracterizado, que ya están dentro de la parte científica. Aquí tenemos la representación de las ondas electromagnéticas. Entonces, la luz es una onda electromagnética, el radio es una onda electromagnética, el ultravioleta, el infrarrojo, la radiación, los rayos X, todo ese tipo de cosas ya se contemplan en lo que se denomina el Profe, una espectro pregunta. electromagnético. Señor, Profe, creo que no estamos viendo lo que se está mostrando. sí, a ver, pensé que tenía toda la pantalla. Ya. Ahora sí, están viendo Sí, señor. las diapositivas. Ah, bueno, listo. Bien. Entonces, el espectro electromagnético, pues entonces es todo lo que abarca o el estudio de la luz. Entonces, ahí las vamos a revisar. Vamos a revisar ese espectro electromagnético y vamos a ver qué tiene extraño y pues para qué se utiliza, ¿no? Entonces, hace unos meses, si no estoy mal, por ejemplo, el gobierno colombiano le vendió una parte del espectro electromagnético a Claro para poder trabajar, para empezar a hacer experimentos sobre la 5G. Entonces, eh, ahí en esa franja hay una franja de frecuencia en donde pues se vendió ese pedacito y entonces ahí lo pudieron como administrar. Y después hubo otra cosa, una situación ahí más de controversia. Ustedes saben que en el país pasan muchas cosas de que se vende, de que no se vende, de que se vendió muy caro, de que ahora, de que ahora no, de que ahora sí. Pero bueno, ahí está. El sonido, entonces el sonido, la voz, la caracterización de las ondas mecánicas, entonces es, digamos, la onda más característica de las ondas mecánicas, entonces la voz. Entonces en ella vamos a estudiar lo que es la intensidad del sonido, las características del sonido como timbre, tono, intensidad. Entonces eso lo vamos a estudiar, lo vamos a revisar. Y pues obviamente aquí tenemos las ondas en el agua, que es la idea que nosotros pues tenemos intuitiva de las ondas. Si uno piensa en ondas, pues uno, digamos que de primerazo no sabe que la luz es una onda, de que el sonido puede ser una onda, o que estamos siendo bombardeados por las ondas gravitacionales, o por neutrinos, por ejemplo, que viajan a frecuencias muy altas. Entonces estamos siendo atravesados por millones y millones de neutrinos en este momento, que los neutrinos son capaces de atravesar la materia. Y esta sí es la imagen típica de una onda. ¿Sí? Entonces, esa es la caracterización típica de cuando nosotros hablamos de ondas. Entonces, una onda o una piedrita o una gota que cae en la superficie del agua y la perturba. Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿qué es una onda? ¿Sí? ¿Qué es una onda? Entonces, así como la piedrita o la gota cae sobre la superficie del agua y la perturba, pues una onda es una perturbación, ¿sí? Entonces, ¿una onda qué es? Una perturbación que se propaga en el espacio, donde se transmite energía, pero no materia.
Entonces hay que tener en cuenta ahí la situación. Todo es una perturbación. Entonces cuando usted golpea la pared con su mano y produce sonido, entonces está perturbando ese espacio, ¿sí? Entonces está perturbando ese espacio. Entonces al golpear, entonces se produce un sonido porque pues hay una perturbación y eso pues tiene que expresarse de alguna manera. Y entonces, claro, al usted golpear la pared con la mano, pues usted está, pues en principio, llevando una fuerza, ¿sí? Entonces un choque inelástico, que produce energía y esa energía tiene que expresarse de alguna manera y se produce en una onda sonora, ¿sí? La perturbación de las cuerdas vocales, entonces ahí, entonces en ese caso, ellas vibran de alguna manera, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la cantidad de aire que sale, ¿sí? Por el aparato fonador y entonces pues produce las ondas que nosotros estamos escuchando en este momento. Eh, por ejemplo, el micrófono en este momento entonces capta las vibraciones que produce el aire. Entonces ahí el condensador que está ahí adentro vibra a ciertas frecuencias, muy parecido a lo que sucede con nuestro oído, y él traduce todas esas vibraciones en algo, ¿sí? Entonces los traduce en algo, pues en el sonido que, digamos, viaja a través de una onda electromagnética, ¿sí? O a través de la onda electromagnética del cable y pues puede producir pues el sonido. Entonces, muy parecido a lo que hace nuestro cerebro con nuestro oído, Entonces, recibe las vibraciones por medio de nuestro oído, del tímpano, y él las traduce, ¿sí? En nuestro cerebro de alguna manera. Entonces, perturbaciones. Recuerden que es una onda. Entonces, ¿qué es una onda? Una perturbación que se propaga en el espacio. Entonces, las ondas viajan en el espacio 3D, tridimensional. Entonces, las ondas se caracterizan o se dividen en mecánicas. Entonces, una onda mecánica es porque necesita un medio de su propagación. Entonces, por ejemplo, el sonido, perdón, que viaja a través del aire. Entonces, el sonido es un ejemplo, ¿sí? El sonido utiliza el aire. Entonces, sin aire no hay sonido, ¿sí? Entonces, el sonido se propaga a través del aire y las ondas sísmicas que se transmiten o se propagan a través de la Tierra. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces, una onda mecánica necesita un medio de propagación por obligación. Si no hay aire, pues no hay ondas sonoras. Si no hay tierra, no hay ondas sísmicas, ¿sí? Entonces, ahí está. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio de propagación, ellas no necesitan un medio de propagación, pueden viajar al sonido, pueden viajar en el vacío. Entonces, por ejemplo, la luz. Entonces, la luz, pues en principio es una onda electromagnética que viaja a través del vacío, ¿sí? Desde el Sol a la Tierra, ¿sí? Y la luz, pues entonces abarca, es, digamos, un concepto muy pequeño para todo lo que se puede estudiar de ella, que se llama el espectro electromagnético. Listo. Entonces, dentro de la luz, ¿qué hay? Entonces, hay un montón de ondas metidas ahí, reunidas en la luz, y con la luz, pues entonces nosotros podemos percibir no solo los colores que nosotros podemos observar, sino pues las demás ondas que están que se utilizan. Entonces, las ondas de radio, ¿sí? Las ondas, las microondas, la ultravioleta, el espectro visible, que son los colores que nosotros podemos observar, el infrarrojo, las rayos X y la radiación alfa, beta y gamma, que pues ya son las perjudiciales. Pero entonces las ondas se dividen, se clasifican en mecánicas y electromagnéticas. Bueno, entonces, ¿cómo también se pueden clasificar las ondas? Entonces las ondas, a pesar de tener la clasificación de por su medio de propagación, o sea, si es una onda mecánica, tiene un medio de propagación, si es una onda electromagnética, no necesita un medio de propagación. Entonces las ondas también se pueden clasificar por su forma de oscilación, entonces su forma de propagación. Entonces una onda transversal,
Entonces las partículas oscilan de manera perpendicular a la propagación de las ondas. ¿Cómo así? Entonces fíjense el punto rojo. Entonces fíjense que el punto rojo que hace sube y baja o va hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces el punto sube y baja. Es el punto rojo. ¿Y la onda para dónde va? Entonces la onda va hacia adelante. ¿Listo? Entonces la forma de propagación y la forma de oscilación de las partículas, aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces por eso se dice que es perpendicular. Perpendicular. Entonces fíjense el punto rojo. Entonces el punto rojo sube y baja mientras que la onda va hacia adelante. Esta forma de propagación de tipo transversal, como leí la L de transversal, entonces es propia de las ondas electromagnéticas. Listo, las ondas electromagnéticas viajan de esta manera, ¿sí? Entonces viajan de esta manera. En cambio, las ondas mecánicas son longitudinales, ¿sí? De eso, las partículas oscilan eh, en la misma dirección que cómo se propagan las ondas. Entonces, fíjense aquí, esto es por ejemplo el sonido. Pónganle cuidado aquí la partícula roja, el punto rojo. Fíjense ahí cómo se mueve la partícula de adelante hacia atrás, pero la onda va hacia adelante, ¿no? Entonces, la partícula, digamos, viaja hacia adelante. No es que viaje o que mueva la masa, sino que pues, la partícula oscila hacia adelante y la onda también lo hace hacia adelante. Eso es propio del sonido. Entonces, en este momento el sonido, entonces es una onda longitudinal, ¿sí? El sonido es una onda longitudinal y las ondas sísmicas también siguen Las ondas sísmicas también siguen pues este tipo de comportamiento. Entonces puede uno decir que por acá fue la perturbación, acá en este inicio, entonces fue la perturbación. ¿Sí? Por allá el movimiento de las placas tectónicas y pues la onda empezó a subir, ¿sí? La onda empezó a subir, a desplazarse hacia arriba de tal manera de que produjo pues un temblor. Y dependiendo pues de esa situación, pues entonces ahí se producen las ondas P y luego las ondas S. Entonces, en un sismo hay dos tipos de onda. Las ondas P, que son muy parecidas a estas, a las longitudinales que tenemos aquí, y después las ondas S. Entonces, las ondas P son las que suceden de primeritas. Por eso, cuando usted siente el temblor, siempre le dicen a usted que se quede un momento quieto, que se quede ahí donde está. Espere unos, no sé, 10, 20 segundos y luego usted tiene como un lapso de 30 segundos para poder salir, por así decir. Entonces, ese intervalo es el intervalo mientras todo cambia de las ondas P a las ondas S. Entonces, las ondas S son las que mueven todo, mejor dicho. O sea, las ondas S son las que mueven todo de derecha a izquierda. Entonces, por eso un temblor con una pues con una escala de Richter elevada, pues por eso es capaz de derrumbar todo porque lo mueve de lado a lado. Es como si cogiera la tierra y la zarandeara, mejor dicho, de una manera exagerada. Entonces por eso no aguanta. Pero bien, entonces las ondas ahora se comportan o se pueden clasificar como transversales o longitudinales. ¿Sí? Son dos formas de clasificarlas. Las transversales son propias de las ondas electromagnéticas y las longitudinales son propias de las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas. Bien. Bueno, entonces este es, digamos, la forma o es el dibujo del modelo de la onda que nosotros particularmente estudiamos. Entonces, acuérdense que las ondas se propagan por dónde? Por el espacio, o sea que ellas viajan en el espacio 3D, en el espacio tridimensional. Pero pues para poderlas estudiar más fácil o más rápido utilizamos ese diagrama, ese modelo.
Entonces, ¿qué es lo que hay que resaltar aquí? Entonces, aquí la onda, entonces, bueno, esta línea de centro se llama línea de equilibrio, ¿sí? Eso es una línea imaginaria y esa línea pues se le llama equilibrio. Entonces, por ahí es el punto de equilibrio de la onda, que es como si fuera el eje de oscilación. El eje de oscilación. El eje de oscilación. Entonces ella va a oscilar con referente a ese eje, a ese eje de oscilación, a ese punto de equilibrio. Bueno, entonces la onda va a subir hasta cierto punto muy alto, que esa sería la amplitud. Aquí tendríamos la amplitud, ¿sí? Y no solo eso, de ese punto alto se va a llamar cresta. Entonces la cresta de la onda. Y la parte más baja se le va a llamar valle. Entonces vamos a tener crestas y valles. Listo. ¿Por qué se nombran las crestas y los valles? Porque aquí aparece una propiedad o mm, una de las características más importantes de las ondas, que es la longitud de onda. Entonces, esa longitud de onda se mide desde cresta hasta cresta. Así podemos hallar la longitud de onda. De la longitud de onda, que es la medida entre cresta y cresta o entre valle y valle. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Entonces la longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda. Entonces la longitud de onda se mide desde cresta y cresta o desde valle y valle. Y pues obviamente el periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo que se demora en hacer una oscilación o en hacer un ciclo. Entonces es el tiempo que se demora en hacer un ciclo. Entonces por eso partimos de acá y terminamos aquí. Y eso sería un periodo. Un periodo. Y esto que se le denomina nodo, entonces cuando la onda pasa por ese punto de equilibrio, entonces por ese eje de oscilación, entonces se va a crear un nodo. Se va a crear un nodo. Bueno, que eso pues se estudia más cuando se esté trabajando cuerdas y demás. Entonces los nodos. Bueno, entonces una onda se puede modelar como una función seno o una función coseno. Entonces ahí la tenemos. Entonces tenemos todas las características entre longitud de onda, la cresta, el valle, el nodo y la amplitud. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante de las ondas? Entonces, aparte de su clasificación, que pueden ser electromagnéticas o mecánicas o transversales o longitudinales, ¿sí? Y que una de las medidas más importantes de las ondas es tener en cuenta la longitud de onda de la misma. Entonces, hay una forma muy fácil de estudiarlas y es porque ellos siguen el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? El movimiento rectilíneo uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que nace hasta que muere la onda, mantiene su misma velocidad. O sea, ella no va a disminuir la velocidad ni va a aumentar la velocidad. Su velocidad va a ser constante. Entonces la velocidad es constante en todo intervalo, bueno, en todo el recorrido. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Hola, compañeros. buenas noches, ¿cómo estás? Listo, entonces la velocidad va a ser constante. Si la velocidad es una constante, o sea, si v es igual a una constante, ¿eso qué connotaciones lleva? En que la aceleración es igual a cero, ¿sí? Entonces la aceleración va a ser igual a cero. Y que entonces la velocidad de una onda va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Sí ven?
Entonces, si manejamos el movimiento rectilíneo uniforme, entonces la velocidad es constante y por lo tanto la aceleración es cero. De este modo, entonces la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que en nuestro caso o en nuestro sentido de las ondas, esa distancia va a ser la longitud de onda y el tiempo, pues en este caso va a ser el periodo. Entonces, la velocidad de una onda va a estar dada por la longitud de onda sobre el periodo. Miren, aquí están las primeras ecuaciones. Si despejamos el periodo, entonces el periodo va a ser igual a lambda sobre la velocidad. O lambda, entonces lambda va a ser igual a la velocidad por el periodo. Listo, ¿sí ven? Entonces aquí volvemos a traer los términos de periodo, ¿sí? Los términos de periodo y de frecuencia también, porque recuerden que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces ahí tenemos las primeras 4 ecuaciones con las que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a trabajar con la longitud de onda, con la velocidad, con el periodo, con la frecuencia y la frecuencia angular. Entonces recuerden que la frecuencia angular se puede hallar de dos maneras. Entonces ese omega va a ser igual a 2pi sobre t. Listo, así la definimos desde el movimiento armónico simple y así se quedará, así quedará. Entonces fíjense que por qué se puede hacer esto. Entonces, las ondas se propagan siguiendo el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es eso? Que la velocidad es constante en todo recorrido. Si eso es cierto, entonces la aceleración es igual a cero y por lo tanto podemos usar la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo, que en este caso, pues la longitud sería longitud de onda, o sea, el dato que tenemos acá arriba, sobre el periodo, mírenlo acá, y tendríamos pues ya un set de ecuaciones, porque la velocidad es igual a lambda sobre t, o el periodo es igual a lambda sobre la velocidad, o lambda, o sea, la longitud de onda es igual a la velocidad por el tiempo, atendiendo de que la frecuencia también es 1 sobre t. Entonces, como ven, pues digamos es una ventaja, muy ventaja, porque si no, pues todo sería un poco más complejo. Bueno, ahí tenemos las ecuaciones. Volvemos a nombrarlas. Velocidad igual a longitud de onda sobre el periodo. La frecuencia 1 sobre el periodo y el periodo 1 sobre la frecuencia. Bueno, entonces fíjense aquí en este GIF cómo se mueve la longitud de onda con respecto. Qué pena, profesora, que se puede volver un minuto, unos 2 minutos. Ya, Ya. ya terminé. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, vale. Bueno, entonces la longitud de onda, fíjense en este GIF, donde podemos observar que la longitud de onda nunca cambia, ¿sí? Entonces la longitud de onda siempre es constante a pesar de la velocidad, ¿sí? Entonces ella viaja a través de las ondas.
Bueno, vamos acá. Entonces el periodo, bueno, aquí simplemente es despejar. El periodo igual a longitud de onda sobre velocidad. La velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. Simplemente pues es eh, despejar, despejar y despejar. Utilizando ya esas cuatro variables. Bueno, ¿listo? ¿Puedo pasar esa hoja? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer aquí el primer ejemplo. Entonces dice, una onda de un rango del espectro no especificado viaja a una velocidad de 1200 metros por segundo con una frecuencia de 400 Hz. Haya la longitud de onda y el periodo de la onda asociada. Entonces recuerden que ¿qué hacemos primero? Sacamos los datos que nos dan en el ejercicio. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad, que en este caso la velocidad es de 1200 metros por segundo. Entonces recordemos que trabajamos con el sistema internacional, entonces metros y segundos. Entonces la frecuencia es igual a 400 Hz. Y queremos hallar la longitud de onda. Y es así, no es así. La longitud de onda y hallar el periodo. Bueno, entonces, recordemos la velocidad, de la velocidad que es igual. La velocidad es igual a lambda sobre el periodo. No, se me quedó feo la. Listo, entonces la velocidad es igual a lambda sobre el periodo. ¿Qué vamos a buscar? Periodo es el tiempo, ¿verdad? Bueno, No, el periodo, acuérdense que es el periodo, es el tiempo que se demora en realizarse un ciclo o una oscilación. ok, ok, ok. Entonces, Listo. ojo, periodo es diferente del tiempo. Entonces, por eso lo escribimos diferente. Entonces, ojo, tener muy pendiente eso. Bien, y entonces vamos a hallar la lambda. Entonces, lambda es igual a la velocidad por el periodo de la onda. Nos falta el periodo. Nos falta el periodo. ¿Cómo hallamos el periodo? Recuerden que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿no? Entonces el periodo es 1 sobre la frecuencia. O la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ellos son inversamente proporcionales. Entonces de este modo quedaría que lambda sería igual a b, a la velocidad sobre la frecuencia. Tenemos la velocidad que son 1200 metros por segundo sobre la frecuencia que son 400 Hz. Listo. Dos ceros arriba, dos ceros abajo. 12 entre 4 daría 3, ¿no? Serían 3 metros. Listo. Entonces miren acá. Ya sabemos que la velocidad es igual a lambda sobre t. ¿Sí? Lambda sobre t. Longitud de onda sobre el periodo. Entonces, despejando aquí la longitud de onda, me quedaría que este periodo pasaría a multiplicar, o sea, quedaría b por t. ¿Listo?
Pero sabemos, como no tenemos el periodo en este momento, sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces reemplazamos allá, entonces nos queda B sobre F. O sea, velocidad sobre frecuencia. Tenemos la velocidad, tenemos la frecuencia, hacemos la división y eso nos da 3 metros. De la longitud de onda, pues sería 3 metros. Y entonces el periodo, entonces ahora sí, el periodo sería igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, sería 1 sobre 400. Y eso daría 0,0025 segundos. Listo. Entonces la longitud sería de 3 metros y la frecuencia de 0,0025 segundos. ¿Listo? Ahí están los datos. Ahí están los datos y la solución. Si bien simplemente es tener en cuenta, pues qué datos nos están preguntando. Bien, entonces ahí tenemos, hay un ejercicio. ¿Listo? Entonces, como ven, las ecuaciones son muy fáciles, son muy sencillas, no es una cosa así exagerada, ¿sí? Digamos como el movimiento armónico simple que sí trabaja, digamos, un poquito complejas las ecuaciones. Entonces, bueno, aquí está la solución del ejercicio. Ah, faltó la... Ah, no, ya. Bueno. Bueno, entonces, ese es nuestro modelo de onda. Entonces ya sabemos que una onda tiene que velocidad, tiene longitud de onda, tiene frecuencia, tiene periodo. Y de alguna manera nosotros podemos matematizar o modelar esta situación, esta línea que tenemos acá. Entonces es como mirar por dónde viaja la onda, ¿sí? Por dónde viaja la onda. Entonces a eso se le llama la ecuación de onda. Listo. ¿Qué tiene de difícil la ecuación de onda? Entonces, en principio, esta es la solución a una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Entonces, esto que tenemos acá es la solución a una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Es una cosa impresionantemente larga. Y lo más característico de acá es que la onda que estamos viendo en este momento es una onda unidimensional, o sea, de una sola dimensión, que solo viaja por X. ¿Sí? No estamos mirando en 2 ni 3 dimensiones. Como solo estamos mirando en una dimensión, entonces por eso aparece aquí la letra X. Entonces la X de la dimensión X. Y la dimensión del tiempo. Entonces la variable tiempo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque una onda viaja tanto en el espacio como en el tiempo. Recuerden, una onda viaja tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Listo? Entonces, tenemos la partecita del espacio, mírenla acá. Entonces, fíjense ahí que ahí tenemos la parte del espacio. Y aquí tenemos la parte del tiempo, vean, aquí está. Entonces, si nosotros tapamos la primera parte o tapamos kx, nos queda el movimiento armónico simple. ¿Sí?
Entonces por eso le agregamos ese K. Ese K ya no es la constante de, no es la constante de elasticidad del resorte ni nada de eso, sino ahora se llama el número de onda. El número de onda. El número de onda nos va a decir el sentido de la onda. ¿Hacia dónde viaja? El sentido de la onda. Entonces, si viaja hacia adelante o si está viajando hacia atrás. Ese número K entonces va a depender de la longitud de onda Entonces depende de la longitud de onda. ¿Listo? Entonces es K sobre 2pi. Y recordemos que omega, entonces el omega del omega t es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. ¿Listo? A pues sería la amplitud. ¿Sí? Recuerden, seno, pues obviamente la función seno. Y aquí tenemos las dos situaciones. Entonces vamos a mirar un video sobre la explicación de toda la ecuación de la onda. Ahora que tengo algo más de perspectiva, me doy cuenta de que entender bien lo que es una onda en el instituto no es tan sencillo. Al fin y al cabo te sueltan esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo tienes que utilizar cada letra para aprobar el examen. Desde los headquarters de Quantum Fracture no queremos que resuelvas ningún problema a ciegas. Así que vamos a diseccionar esta fórmula y contaros intuitivamente qué significa cada término. Así podrás ir a cualquier examen sin dudas y seguro de lo que estás haciendo. Vamos a hacerlo de esta manera. Empezaremos con la parte de la fórmula más básica y progresivamente iremos añadiendo términos hasta llegar a la expresión completa de la onda. ¿Listos para comenzar por el seno? Imagina que tienes una bolita atrapada en un circuito circular. No puede salir de aquí. Pregunta, ¿cuál es la altura de la bolita respecto a la mitad del círculo? Bueno, sabemos que la bolita, al estar confinada en este circuito, siempre va a estar a una cierta distancia del centro, su radio. Luego, tenemos un triángulo sobre el que aplicar todo lo que sabemos sobre ángulos. Para los novatos, en todos los triángulos que son semejantes, hay unas proporciones que se mantienen. Una de ellas es la relación entre la altura del triángulo y su hipotenusa, en este caso, el radio del círculo. Esta proporción, esta división entre estos lados del triángulo, se llama seno. El seno depende de la forma que tenga el triángulo. Si el triángulo está muy aplastado, su altura será muy pequeña, por lo que el seno también lo será. Si el triángulo está muy estirado, su altura será más considerable, por lo que el seno será mayor. Si os dais cuenta, estamos visualizando cómo la bolita asciende por el circuito. De hecho, llegará el momento en el que pase por el lugar más alto del circuito y tenga que bajar, disminuyendo el valor del seno. Este valor seguirá bajando hasta llegar al extremo opuesto, donde el seno tendrá su valor mínimo, mientras la bolita se prepara para ascender, volviendo finalmente a su lugar original. Como veis, la altura de la bolita está totalmente relacionada con el seno. Ahora, ¿de qué depende el valor del seno? Como hemos visto, de la forma del triángulo. ¿Y de qué depende la forma del triángulo? De los ángulos que lo forman. En nuestro caso, el más práctico es este ángulo. En definitiva, quien decide cuánto vale el seno es el ángulo que está aquí metido. De hecho, tiene un nombre especial. Lo solemos llamar la fase. Así que, despejando, podemos decir que la altura de la bolita es igual al radio del círculo por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Pregunta resuelta. Pero oye, si tengo un caso concreto de una bolita colocada en un cierto ángulo, ¿cómo puedo saber el valor del seno para calcular su altura? Para eso los matemáticos se han dedicado a construir métodos y rellenar tablas con todos estos valores para que puedas consultarlos. Tu calculadora te lo dirá en un segundo. Pasemos al siguiente nivel. Añadamos el tiempo.
Imagina que el ángulo al que está la bolita no está fijo, sino que cambia en el tiempo. Aumenta a velocidad constante. La bolita en este caso hace un movimiento de subida y bajada, lo que hace que la altura vaya al compás. Si tomara fotos muy seguidas de cómo cambia la altura y las pusiera en orden, me encontraría con esta forma ondulante. Estoy seguro de que la habéis visto en gráficas como esta. Os presento al oscilador armónico simple. Muy utilizado en física para tratar muelles, péndulos e imprescindible para abordar otras situaciones muy complicadas. El oscilador armónico es una de las piedras angulares de la física. Pero, ojo, lo remarco para que quede claro. El movimiento armónico no es la bolita trazando un círculo, es solo su movimiento vertical, cómo cambia su altura respecto al centro. No os confundáis. Y, ojo, número 2. Esto no es una onda, aún. Una onda es algo que se propaga por el espacio y esta es una imagen a lo largo del tiempo. No os olvidéis que este es el movimiento real que estamos describiendo, no esto. Muy bien. ¿Cómo se escribe esta altura oscilante matemáticamente? Dado que el ángulo crece con el tiempo, no parecería descabellado cambiar el ángulo por el tiempo. Cuanto más pase el tiempo, mayor el ángulo. Incluso podríamos acelerar el tiempo multiplicando esta t por un número grande o ralentizarlo multiplicándolo por un número pequeño. Esto modificaría la velocidad a la que cambia el ángulo, haciendo que la oscilación sea más rápida o más lenta. O sea, que este número está marcando a qué velocidad se produce el movimiento. Sin embargo, puesto tal que así, está fatalmente escrito. El seno funciona con un ángulo, por tanto, todo lo que metamos aquí tiene que ser un ángulo, no un tiempo. No puedo meter una cosa que se mide con segundos. Si algo nos ha enseñado la física es que hay que tener cuidado con las unidades. Así que ese número por el que multiplicamos el tiempo no puede ser un simple número. Tiene que ser una especie de factor de conversión que cambie tiempos en ángulos. Es como si intento pagar con euros en Estados Unidos. Primero tendré que convertir los euros a dólares. Ahora, ¿cuánto vale esa conversión de euros a dólares? ¿Cuánto vale esa conversión de tiempo a ángulo? ¿Qué relación puede haber entre las dos? Bueno, si hay algo especial en el movimiento oscilatorio es que se repite constantemente. Para empezar, el tiempo que tarda la altura en volver a su valor original se le llama periodo. Por otro lado, pensando en la bolita, ella vuelve a su posición original una vez ha completado una vuelta entera de 360 grados, o, de la manera habitual en la que hablamos los físicos, 2 pi radianes. Es decir, que 2 pi radianes se completan en el tiempo de un periodo. Este es nuestro factor de conversión. Para verlo más claro, si 3 dólares equivalieran a 2 euros y quisiera saber por cuántos dólares me cambiarían 100 euros, lo que haría intuitivamente sería hacer montoncitos de 2 euros, es decir, dividir por 2, y luego convertir cada montoncito de valor 2 euros en 3 dólares, como nos dice el cambio, es decir, multiplicar por 3. Lo mismo haríamos en nuestro caso. Si tenemos que 10 segundos equivalen a una vuelta, es decir, 2 pi radianes, y tuviera que convertir 100 segundos a vueltas, entonces agruparía mis 100 segundos en montoncitos de 10 segundos, dividiría por el periodo y convertiría cada montón en una vuelta. Es decir, multiplicaría por una vuelta en radianes, 2pi. El ángulo recorrido dividido por el tiempo que he tardado. Efectivamente, esta es la velocidad a la que la bolita barre ángulos. Por eso se llama velocidad angular. Y hay 2 elementos más. El primero es la amplitud de la oscilación. La altura puede cambiar muy poquito o cubrir distancias muy grandes. Eso está dirigido por lo grande que sea el círculo en el que gira la bolita, es decir, su radio. Vamos, que el radio es la amplitud. Y el segundo, cuando el tiempo es 0, el seno también vale 0. Es un triángulo totalmente aplastado, sin altura. Y la bolita, por tanto, empieza a altura 0. Pero no siempre va a ser así. A lo mejor queremos describir una situación en la que la bolita empieza en el punto más alto. ¿Qué hacemos? Añadimos un término al lado del omega t. Este ángulo extra nos permite corregir dónde queremos que la bolita empiece a moverse, fijando la altura inicial. Este ángulo se llama desfase. Resumiendo, que nuestra expresión para el oscilador armónico simple, es decir, la altura de la bolita moviéndose cíclicamente, es igual a la amplitud de la oscilación por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el desfase. ¡Tarán! El movimiento armónico, Peña.
Bien, es hora de terminar la faena, ¿no? Vamos a por la onda. Ahora que sois expertos en una bolita que gira en un circuito circular, imaginad que no solo tenemos una, sino que tenemos muchas puestas consecutivamente. Si todas las bolitas tienen la misma frecuencia y el mismo desfase, todas se mueven exactamente igual. Pero, ¿qué pasaría si cada bolita tuviera un pequeño desfase respecto a la anterior? Que cuanto más alejada de la primera bolita, más desfase tuviera. Vaya, que tenemos una onda. Como veis, en la onda no hay nada material que se esté propagando. Se trata del movimiento coordinado de muchos elementos. Sucede cuando acoplas muelles unos con otros. Sucede cuando distintas capas de aire se empujan unas a otras. Y sucede cuando un campo eléctrico induce uno magnético y viceversa. En cualquier caso, esa altura, ese empujón, esa activación del campo, todos esos valores que denotan que hay una onda, se llaman formalmente como elongación, aunque normalmente lo llamamos el valor de la onda. Como podéis ver, el valor de la onda es diferente en cada lugar del espacio y el tiempo. ¿Cómo describimos esto matemáticamente? Volviendo al movimiento armónico, está claro que tenemos un desfase nuevo que incluir y que este desfase cambia dependiendo de dónde está el circuito respecto al primero. Cuanto más lejos, más desfase. Es decir, que depende del espacio. Podríamos hacer lo mismo que hicimos con el tiempo. Añadir el espacio dentro del seno multiplicado por un cierto número. Si este número es muy grande, quiere decir que la diferencia entre un circuito y el siguiente es también muy grande, lo que aparenta haber estrechado la onda. Si por el contrario el número es pequeño, la diferencia entre un circuito y el siguiente se aprecia menos, lo que se traduce en una dilatación de la onda. Pero como antes, tenemos un problema de unidades. Este término también tiene que ser un ángulo, así que hace falta pensar en este número como un factor de conversión. ¿Qué transformamos en este caso? Al igual que antes queríamos saber cuánto tiempo tardaba la bolita en dar una vuelta, ahora queremos saber cuánto espacio hay que recorrer para dar una vuelta. Es decir, para encontrar un circuito que se mueva de la misma manera que el primero. Esta distancia se llama longitud de onda. Hacemos el mismo jueguecito que con el dinero. Si quiero saber el ángulo de desfase que tiene un circuito a 100 metros y sé que la longitud de onda, la distancia de repetición de los circuitos, son 20 metros, entonces agrupo los 100 metros en grupos de 20 metros. Es decir, divido por la longitud de onda. Y convierto cada grupo en una vuelta. Es decir, multiplico por 2 pi radianes. Os presento al factor de conversión entre espacio y ángulo. Lo llamamos número de onda. Y hay algo importante con estos dos términos. Como veis, la onda se está propagando hacia la izquierda. Esto es debido a que los dos términos se están sumando y no restando. Fijaos en el primer circuito antes de que empiece a correr el tiempo, es decir, en x igual a 0 y t igual a 0. Si consideramos que no hay un desfase inicial, en este circuito la altura de la bolita es 0. Si dejo pasar el tiempo, ¿hacia dónde se habrá movido esta altura 0? Al haber pasado el tiempo, el término omega t tendrá un cierto valor positivo. Así que si quisiéramos buscar el lugar en el que la suma de los dos términos dé 0, no hay más remedio que buscar una x que sea negativa. Es decir, que encontraré esta altura a la izquierda, aparentando haberse movido hacia esa dirección. Si por el contrario se estuvieran restando, entonces no haría falta encontrar una x negativa. Ya se están restando para anularse. Así que buscaría una x positiva. El resultado es una onda que se propaga hacia la derecha. De una manera más matemática, si estoy buscando que lo que está dentro del seno se anule, cojo lo que hay dentro, lo igualo a 0 y lo despejo. En caso de que tenga el mismo signo, el resultado del despeje es negativo, lo que te está diciendo izquierda. Si son de signo opuesto, lo que te está diciendo es derecha. Y como caramelito final, fijaos en esta ecuación. Esta expresión está representando cómo se desplaza una altura de la onda a lo largo del tiempo. Es decir, que si hacemos espacio partido por tiempo, tenemos delante la velocidad a la que se propaga la onda, llamada velocidad de fase. Literalmente te está contando la velocidad a la que se va repitiendo una fase que tú elijas. Luego, recopilando todo lo dicho, el valor de una onda en un cierto lugar del espacio y en un cierto momento en el tiempo es igual a su amplitud, el radio de los círculos, por el seno de la frecuencia angular por ese momento en el tiempo, más o menos el número de ondas por ese lugar del espacio, más un cierto desfase. Esto es una onda plana, bella. Y recuerda, si quieres más ciencias, solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Listo, ¿cómo lo vieron?
Complejo. Bueno, pues entonces ahí tenemos pues la explicación de dónde sale cada cosita, ¿no? Que por eso, digamos, ahí se resumió todo lo que hemos visto y todo lo que hemos estudiado, pues en prácticamente 10 minutos de video. Entonces, ahí está. Entonces ahí por eso nosotros hablamos de un número de onda, ¿sí? Entonces ese número de onda, pues es el factor de conversión que nos permite eh, poder utilizar la ecuación de onda. Y pues nos dice hacia dónde va la onda, ¿no? Y el omega, que pues ya lo conocíamos, que era la velocidad angular o la frecuencia angular, que nos permite pasar de tiempos a radianes. O sea, los factores de conversión de los que habla ahí el video. Entonces fíjense que eso ya lo habíamos visto. Y por eso uno estudia este tema de manera progresiva. Bueno, entonces ahí vamos. Bueno, aquí simplemente pasamos, ahí pasamos, nombramos el K y el omega. Entonces ahora aquí. Entonces fíjense acá. Una onda se propaga con una amplitud. Entonces una onda se propaga con una amplitud de 5 centímetros y un periodo de 8 segundos. Como se muestra en la imagen. Pic, la imagen. Halla la longitud de onda, su frecuencia angular, su frecuencia, su número de onda y su velocidad. Construye la ecuación de la onda descrita. Entonces, bueno. Entonces, déjales ahí unos 5 minuticos para que lo revisen, lo miren. Entonces, y ya nos vemos. Bueno, listo. ¿Cómo les fue? ¿Solucionado? No, deja ahí el celular. Mira, aquí está la plastilina. Hoy juegas con la plastilina. Mira, que lleves plastilina. Toma. Que lleves la plastilina. Toma. Bueno. Bueno, voy a hacer aquí la clase solo. Entonces, la amplitud, entonces, aquí la amplitud es igual a 5 centímetros. Y como trabajamos en el sistema internacional, entonces pues queda como metros, ¿no? Toca pasar a metros, 0,05 metros. Listo. El periodo, pues entonces aquí lo tenemos que es de 8 segundos. Y dice que hallar su frecuencia, la frecuencia angular, su frecuencia, el número de onda y demás. Bueno, entonces aquí el omega es igual a 2pi sobre t, sobre t. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que sería 2pi sobre 8. Entonces esto sería igual. Vamos a calcular aquí a ver cuánto da. A mí me dio, 0.78 me dio. sí. Listo, entonces efectivamente 0,78. Acordémonos que esto es radianes sobre segundo. Listo. Ahí tenemos el omega. Listo. Luego dice que el número de onda, pero entonces el número de onda va a ser igual a 2pi sobre lambda. Nos falta el valor de lambda. Nos falta el valor de lambda porque la velocidad, entonces la velocidad es igual a lambda sobre t. Entonces nos sigue faltando el valor de lambda. Entonces, para hallar el valor de lambda, atendiendo de que no nos lo dieron en el ejercicio, pero sí nos dieron el gráfico, entonces vamos a llamar el concepto de la longitud de onda,
que es el valor o la distancia entre cresta y cresta. O sea, cuál es el valor de aquí hasta acá. Entonces, en este caso sería una unidad, o bueno, 1, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. O sea que si esto está medido en centímetros, como nos muestra acá, entonces la longitud de onda, entonces esa longitud de onda sería igual a 4 centímetros. Listo, 4 centímetros de lambda. Que pasado a metros, entonces quedaría como 0,04 metros. Listo. Entonces ahora sí podemos hallar el número de onda. Entonces el número de onda en este caso sería 2pi dividido entre 0,04 metros. Y eso nos queda como 2 por 3.1416 dividido entre 0,4. O sea, 157,08. Y esto nos queda radianes sobre metro. Esas serían las unidades de K. Y ya teniendo la longitud de onda, entonces ya podemos pues hallar la velocidad. 0,04 metros dividido en el periodo, que el periodo es de 8 segundos. Entonces 0,04 dividido 8. 0,04 dividido 8 de 0,005 metros por segundo. Listo, ahí está. Entonces bien, allá la longitud de onda, ya la tenemos. Entonces aquí ya la hallamos. Ya hallamos la longitud de onda. Su frecuencia angular, ya también la tenemos. La frecuencia, falta la frecuencia. Entonces la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o sea, 1 sobre 8. Y 1 dividido 8 sería 0,125. 0,125 Hz. Bueno, entonces dice su frecuencia, listo. Su frecuencia angular, su frecuencia ya, el número de onda, la velocidad y construye la ecuación. Entonces, recordemos que la ecuación dice que es dxt es igual a seno de omega t más k por x. Listo, esa es la ecuación. Voy a cambiar aquí el color para que contraste. Entonces simplemente es reemplazar los valores. Entonces quedaría dxt es igual a la amplitud en este caso, pues como lo habíamos descrito aquí, es 0,05 metros, 0,05 metros por el seno de omega t. Omega ya la conocemos, que es 0,78 por t más k por x. Ya conocemos k, que es 157,08 por x. Listo, y ahí tenemos la ecuación que describe esa onda. Bueno, entonces vamos a explicar aquí, a repetir. Bueno, entonces nos dice, una onda se propaga con una amplitud de 5 centímetros y un periodo de 8 segundos, como se muestra en la imagen. Halla la longitud de onda, su frecuencia angular, su frecuencia, su número de onda y su velocidad. Construye la ecuación de la onda descrita. Entonces la amplitud, esta amplitud es igual a 5 centímetros, la pasamos a metros. El periodo es igual a 8 segundos. Y entonces con el periodo hallamos la frecuencia angular, o sea, omega. Entonces, porque omega es igual a 2pi sobre t, reemplazamos aquí el valor del periodo, dividimos y nos da 0,78 radianes sobre segundo. Listo. Luego que hallamos o que queremos hallar, entonces K, el número de onda es igual a 2pi sobre lambda.
pero no tenemos el valor de lambda. Entonces vamos aquí a la gráfica y recordemos que la longitud de onda es lo que mide de cresta a cresta. ¿Sí? La medida de cresta a cresta. En este caso, o ayudados aquí por la gráfica, encontramos que esa longitud de onda mide 4 centímetros porque acá el gráfico nos está mostrando centímetros. Entonces lo pasamos a metros, 0,04 metros, y hallamos el número de onda. Con esta longitud de onda también que tenemos, pudimos hallar la velocidad, entonces lambda sobre el periodo, y nos dio una velocidad muy pequeñita. Y luego hallamos la frecuencia que era 1 sobre el periodo, o sea 1 sobre 8, 0,125 Hz. Y por último, reconstruimos la ecuación de esta onda. Entonces sería la amplitud por el seno, la amplitud por el seno de omega t, ya tenemos aquí el valor de omega t, más el k, o sea, el número de onda por x. Eso es construir la ecuación de la onda. Eso es construir la ecuación de la onda. No hay que solucionar, no hay que ponerse a revisar nada. Simplemente decir, esta onda se mueve con respecto a esta ecuación. ¿Por qué no podemos hacer nada? Porque la ecuación maneja dos variables. ¿Sí? La ecuación maneja dos variables. Entonces, al manejar dos variables, manualmente es muy difícil, digamos, evaluar esa ecuación. ¿Sí? Entonces es muy difícil. Por eso, para poder hablar de una onda o para poder describir una onda, entonces se llama lo que se denomina onda estacionaria, o sea, una onda como la foto de una onda. Al tomarle la foto a la onda, entonces digamos que podemos eliminar una de las variables, o trabajar solo con X o trabajar solo con T. De este modo, la ecuación solo va a tener una variable y esa sí la podemos trabajar de una manera más fácil. Entonces, por eso solo se manda construir la ecuación, porque nosotros manualmente no podemos correr dos variables al mismo tiempo. Eso solo se puede hacer con métodos numéricos. Bueno, entonces, mira, aquí está calculado todo esto. Bueno, aquí tenemos aquí otro ejercicio. Dice, un generador de señales produce una onda armónica que se propaga por una cuerda como 0,01 seno de 314t más 62,8x. ¿En qué sentido viaja la onda? ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuál es su longitud de onda, frecuencia y periodo? ¿Cuál es la ecuación de la onda y de la aceleración cuando la onda está en el punto x igual a menos 3 centímetros? Entonces, lo que debemos tener en cuenta para solucionar este ejercicio es que espérame que tengo aquí el apuntador. Entonces, xt es igual a seno de omega t más k por x. Listo, ahí está el ejercicio. Eso es lo que debemos tener en cuenta para poder empezar a solucionar este ejercicio. Entonces, por favor, 5, 6 minuticos y ya lo revisamos. Fue fácil, sencillo, difícil, complicado. Se perdieron. Difícil y me perdí, profe. Yo me perdí, profe. No, es también. muy fácil. Aquí es más de ojo que de cualquier otra cosa. Póngale cuidado que esto es más de ojo que de cualquier otra cosa. ¿Quién es omega? ¿Cuánto vale omega? 14. Listo. ¿Y omega qué es igual? A 2pi. Sí. Sobre el... sobre tiempo. Sobre periodo. Sobre periodo, sí. Periodo es la vaina. Entonces, mire, teniendo aquí estas dos, entonces ya podemos decir que 314 es igual
a 2pi sobre t. Despejando el t, entonces nos quedaría aquí como 2pi sobre 314, ¿sí ven? Pura observación. Entonces aquí ya va a dar el periodo. Pero, sí, el periodo. Listo, ahí ya nos va a dar periodo. Entonces el periodo en este caso es 2 por 3.1416 dividido entre 314. 0,02. 0,02 segundos. Listo, ahí ya tenemos el periodo de la onda. Listo, ahora hagamos el mismo ejercicio pero con K. Entonces, K es igual a 62,8. Listo. Y K, ¿a qué es igual? A 2pi sobre lambda. Entonces, con estas dos, ¿qué hacemos? 62,8. Entonces, 2pi sobre lambda. Y despejemos lambda. Entonces, lo mismo, el mismo proceso. Entonces, lambda es igual a 2pi sobre 62,8. Listo, entonces ahí ya tenemos 2 por 3.1416 dividido entre 62,8, entonces nos daría 0,100. Metros. Listo, entonces ya tenemos lambda y tenemos el periodo. Entonces podemos hallar la velocidad. Entonces la velocidad es igual a lambda sobre el periodo. Entonces sería 0,100 sobre 0,02. Entonces 0,100 dividido entre 0,02. 5 metros por segundo, listo. Entonces ahí tenemos la velocidad de la onda, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia. Entonces la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o sea, 1 sobre 0,02. O sea, 50, listo. 50 Hz. Bueno, ¿cuál es la longitud de onda? Entonces, fíjense ahí, ¿sí ven? Entonces, es pura observación nomás porque, por eso les dejé aquí la ecuación de la onda, para que se dieran cuenta quién era cada dato. Entonces, con el dato que tenemos, entonces omega ya sabíamos que era 314, y sabemos también que omega es igual a 2pi sobre t. Entonces, de este modo, pues igualamos las ecuaciones, despejamos el periodo y obtenemos el valor del periodo en segundos. ¿Listo? El periodo en segundos. Con el valor del periodo, entonces ya podemos hallar la frecuencia y la frecuencia da en hertz. Entonces, en este caso 50 hertz. Si miramos por el lado de K, entonces K es igual a 62,8 y también sabemos que K es igual a 2pi sobre lambda. El número de onda es igual a 2pi sobre lambda. Entonces quedaría aquí 62,8 igual a 2pi sobre lambda. Despejamos lambda y eso nos daría 0,100 metros. ¿Listo? Esa es la longitud de onda de esa onda que están ahí hablando. Y ya podemos hallar la velocidad. Entonces la velocidad es igual a lambda sobre el periodo y nos daría 5 metros por segundo. ¿Qué faltaría? Entonces el sentido de la onda, entonces, ¿qué nos dijeron en el video? Que si era positivo iba para dónde? Para la derecha. Sí, Si va positivo, entonces va para la derecha. Pero lo resaltamos aquí en el rojito. Entonces en este caso la onda va hacia la derecha. Listo. ¿Cuál es su velocidad? Ya la tenemos, mírenla aquí. ¿Cuál es su longitud de onda? También la tenemos acá. La frecuencia, mírenla aquí. El periodo también aquí. ¿Cuál es la ecuación de la velocidad y de la aceleración cuando la onda en el punto X igual a menos 13 centímetros? Bueno, pero antes de pasar a este punto, ¿dudas sobre estos primeros ejercicios, sobre estos despejes o bueno, estos primeros punticos?
A mí me confundí un poco eso del seno nomás, pero ya viendo no se utilizó para nada. Sí, es que no, ahí está quietico, no se mueve, no, por ahora nada, sí, nada de eso. Más de prácticas. Sí, de ojo, si ven, de ojo, un poquito ahí de práctica, sí, señor. Pero bueno, ¿alguna duda de dónde salió alguna cosa, de cómo se calcula alguna cosa? Porque lo que sigue es un poquito, pues, larguito, entonces como para No es, no, no es duro. es fácil. Más difícil el movimiento armónico. Es más difícil Para el mí sonido. está claras las ecuaciones, profe. Listo, vale. Bueno, entonces vamos a hacer el segundo pedazo que dice cuál es la ecuación de la velocidad y de la aceleración cuando la onda está en el punto x igual a -3. Listo, vamos a hacer ese pedazo. Bueno, aquí ya se calculó todo. Entonces vamos a hacer ese pedazo de ahí. Entonces, fíjense que la ecuación es de xt es igual a 0,001 seno de 314t más 62,8x. Bueno, ¿qué nos están diciendo aquí? Que lo primero que debemos hacer es reemplazar el valor de x, ¿sí ven? Entonces lo primero que debemos hacer es reemplazar el valor de x. Reemplazar. Entonces de este modo, esta ecuación, entonces de -3, ¿no? -3, pero es -3 centímetros, entonces toca pasarlo a metros, ¿no? Recuerden ahí que siempre debemos trabajar con el sistema internacional. Entonces nos quedaría como -0,03t es igual a 0,001 más 62,8. Y pues aquí está la x, entonces reemplazamos. Listo. De este modo nos queda así. Más por menos menos. Y fíjense ahí, 62,8 por 0,03. Daría 1,88, dejémoslo como 1,9. Listo. Bueno, entonces fíjense lo que les hablaba, lo que les decía ahorita. Para poder trabajar esta ecuación, así como está acá, tenemos el valor de t y el valor de x. O sea, tenemos dos variables al tiempo. ¿Sí? Dos variables. Las dos variables no lo podemos hacer manualmente. Nos toca utilizar un método numérico para poderla hacer. Entonces, por eso colocamos un parámetro que nos permita, quitar una variable y trabajar sobre una sola. En este caso ya solo vamos a trabajar con respecto a t. Y esta sería la ecuación de la elongación. Listo, entonces eso fue lo que pasó. ¿Sí ven? Ese es el primer paso que se debe hacer. Bueno, entonces ahora la velocidad. Entonces, la velocidad que es igual, pues a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces nos toca derivar esta función. Nos toca derivar esa función. Entonces, derivada del seno. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Listo, coseno de 314t menos 1,9 por la derivada interna. Y la derivada interna sería por 314. Listo. Entonces, es la derivada. Toca derivar.
Entonces la derivada. Entonces ahora nos queda aquí la velocidad, que la velocidad es igual a ¿qué? Entonces fíjense acá. Va la derivada de la función externa, que es la regla de la cadena, la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Entonces 0.001 por 314. 314 por el coseno de 314t menos 1,9. Listo. Esta sería la velocidad. Listo, ¿sí ven? Entonces, vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Si tenemos una ecuación de la onda donde se manejan dos variables, en este caso x y t, de alguna manera tenemos que quitar uno de los dos parámetros. O quitamos el tiempo o quitamos la posición. En este ejercicio en particular nos dan un parámetro que es menos 3 centímetros. Entonces vamos a quitar el parámetro de x al momento de reemplazarlo. Como nos están dando en centímetros y todo lo trabajamos en metros, entonces pasamos esos centímetros a metros y reemplazamos en la ecuación, que es este valor que tenemos acá. Vean aquí, este x lo reemplazamos acá. Operamos y nos quedó de esta manera. Esta ecuación, este recuadro rojo, es la ecuación de la elongación. ¿Sí? No hemos hecho, sino simplemente reemplazamos y solucionamos ahí lo que apareció y ya. Esa es la ecuación de la elongación o de la posición. Bueno, también se puede llamar de esa manera. ¿Cómo llamo la velocidad? Entonces la velocidad sería igual, a la primera derivada con respecto al tiempo. Recuerden que la velocidad es igual a la primera derivada con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del seno es coseno y la derivada interna, la derivada de todo esto, la derivada interna sería 314. 314. Multiplicamos 314 por 0,01, nos da 3,314, perdón, 0,314. Y esa sería la ecuación de la velocidad de esa onda. Para la elongación siempre se hace la derivada, ¿sí? Para la elongación no, Para calcular la elongación, ¿no? La velocidad, perdón. para hacer la velocidad, sí señor. Se deriva En la el dado elongación. caso de que nos den la ecuación de la onda. Si nos dan la ecuación de la onda, pues hallamos la velocidad en cualquier punto t, porque aquí ya queda en función del tiempo, entonces sí toca derivarla. Ahí la derivamos. Bueno, aquí pues hallar la aceleración, entonces hallar la aceleración sería la derivada de la velocidad, entonces sería derivar la velocidad para hallar la aceleración. Pero ojo, tengamos en cuenta hay una cosa desde el principio de la explicación o la introducción del curso, y es que pues no hay aceleración, o sea, las ondas no tienen aceleración porque las ondas viajan a velocidad constante. Entonces, este parámetro de aceleración en este ejercicio es más que todo de manera teórica, más que de algo aplicativo o de algo que se pudiera en realidad calcular. Entonces hay que tenerlo ahí en cuenta que este valor de aceleración es un valor teórico, simplemente como para practicar ahí las ecuaciones y demás. Sin embargo, pues aquí en las diapositivas están. Entonces, bueno, ahí está. Ah, bueno, aquí está. Entonces, fíjense ahí, aquí reemplazamos y hallamos la velocidad. Mírenla ahí, es tal cual como nos acabó de dar en este momento. Entonces, por eso les decía que la primera derivada, aquí la primera derivada con respecto al tiempo, la primera derivada, se nos dio aquí. Y para allá la aceleración, pues es la segunda derivada, pero pues es un parámetro ya más teórico que cualquier otra cosa. Entonces aquí, uy, aquí es un coseno, ¿no? Porque es de la velocidad. Entonces, es eso ahí. Bien, aquí ya acabamos, vea.
Ahí apenitas, ¿sí ven? Muy apenitas la clase. Entonces, por favor, muchachos, descarguemos el taller. Descarguemos el taller que está sobre la plataforma. Por favor, empiecen a revisar los ejercicios, cuadren, revisen, miren y empiecen a echarle un ojito y a empezar a trabajar. Entonces, para que no nos atrasemos. Este segundo corte, pues es muy sencillito. Digamos, esta primera clase sí es un poquito pesada, pero la segunda ya no. Que la segunda ya empezamos a mirar lo que son los fenómenos ondulatorios. Entonces, ahí no es tan pesada esa clase es un poquito más cortica. Es un poco más descansada para que revisemos. Entonces, sí les recomiendo mucho revisar los ejercicios para que por favor en la otra clase pues podamos solucionar alguna duda o alguna inquietud que surja de, pues de revisar los ejercicios. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Ya es lo que sigue. Si quieren descarguen las diapositivas. Las diapositivas también están en la plataforma. Ahí al lado del taller, entonces para que las tengan ahí a la mano o se guíen ahí de las diapositivas, ya que, espérame que quité aquí como cerré el PowerPoint. Entonces, descarguen las diapositivas, que las diapositivas pues nos permiten, digamos, adelantarnos un poquito a los temas, ¿sí? Todo este tipo de cosas que vamos a ver de los fenómenos ondulatorios y de los talleres que vamos a ver. Mira, ahí ya, ¿sí ven? Fenómenos ondulatorios, después vemos espectro electromagnético, luego aquí el sonido. ¿Sí ven? Aquí está todo lo del curso. Entonces, para que por favor lo revisen. Listo. Bien, ¿dudas, preguntas? Revisemos aquí la No, lista, señor. la asistencia. Profe, ¿la grabación de esta clase queda ahí en el foro? Sí, señor, sí. Me demoró unos, no sé si se demora harto, que fueron casi las 2 horas. Se demora por ahí una media hora compilando y la subo. Ah, vale, profe, gracias. Listo, entonces Waldir por aquí está. Ángel, por aquí está. Sí, señor, me presente. Daniela también está. Sí, señor. Iván González. Iván. Ángel Herrera. Aquí está. Señor. Y Fabián Ricardo. Sí, profe, presente. Listo, muchachos. Listo, sí. Sí, lo que se demore ahorita, pues compilando, porque igual me toca dejar el computador ahí quietico, porque esa compilación sí que come recursos a la. Entonces se come todo el procesador. A veces uno no puede ni trabajar mientras compila ese video. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces ahí alcanzamos a ver todo el tema. Por favor, revisen ahí los ejercicios y cualquier cosa nos vemos entre 8 días o nos comunicamos ahí por el grupo. Cualquier cosa, cualquier novedad que se presente. ¿Listo? Entonces les deseo una bonita noche, un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Apenas suba las notas. O se las envío ahí al grupo. ¿Listo? Para que las Listo, miren. profe, gracias. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, Listo. hasta luego. Entonces, bueno, muchachos, que